pues puedan ver posteriormente la presentación. Bueno, como no había puesto a grabar antes, me presento nuevamente, Milton Mancilla, ingeniero de sistemas, especialista en seguridad de la información, con un magíster en ciberseguridad y como docente de cátedra del curso de servicios en la nube. Bueno, entonces, como les decía, voy a cerrar la cámara y continuamos. Al final, vuelvo y abro la cámara para la sesión de preguntas. Básicamente, entonces, el objetivo de hoy es, como les decía, aterrizar esos conceptos que vamos a necesitar para nuestra actividad de la fase 4, que es evalúa las condiciones y la innovación de los servicios en la nube. Ese es el título de la fase y de la actividad de la guía de aprendizaje. Vamos a desarrollar una agenda. Tenemos una introducción a ITIL. Tenemos como segundo punto el diseño del servicio bajo la norma ITIL, diagrama de flujo, matriz RACI, las herramientas KPIS. Luego viene innovación y nuevas tendencias, que es lo que tiene que ver con el desarrollo de la presentación que ustedes deben hacer, el podcast. Y luego pasamos al desarrollo de la guía de aprendizaje específicamente. Bueno, como insumo, es importante aclarar que la guía se desarrolla con base en la empresa que ustedes seleccionaron en la fase 2, ¿sí? Ese es el insumo y también el modelo de servicio que también seleccionaron en ese momento, ya fuera infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio. Esos dos elementos van a ser como el insumo que traemos para esta fase 4. Entonces, pasemos ¿qué es ITIL, cierto? ITIL, pues es un manual, digámoslo así, o es un procedimiento de buenas prácticas. O sea, cómo nosotros a través de buenas prácticas de servicio logramos dar un valor, no solamente un valor económico, sino un valor agregado a nuestro servicio, ¿cierto? Ese es como el objetivo de este marco. Buenas prácticas, no es certificable, pero digamos que surge a nivel mundial y es como ese derrotero que pueden, digamos, utilizar o seguir las empresas para lograr que sus productos lleguen realmente al cliente que lo solicita, pero que no solamente lleguen con un valor económico, sino que tengan un valor, un sistema de valor de servicio que es el centro, digámoslo así, de este marco. Entonces, el marco ITIL está en la versión 4, que es la que estamos trabajando. Ya en ese momento está la versión ITIL versión 5, pero esa versión ahorita apenas salió ahorita en febrero como 16 o 17, y básicamente digamos que lo que incluyen en esta última versión, la versión 5, es todo lo que tiene que ver con la incorporación de la inteligencia artificial al servicio, a la mejora del servicio. Entonces yo creo que ya de pronto para eh, futuras prácticas, pues ya se iría a trabajar con ITIL versión 5. En estos momentos vamos a trabajar la ITIL versión 4. Entonces, la ITIL versión 4 tiene dos componentes muy importantes, ¿cierto? Esos dos componentes son las 4 dimensiones de la gestión de servicios y el sistema de valor, que es el corazón, es el centro, digámoslo así. Yo voy a mirar a ver si acá me da para cambiar el puntero para mostrarlo. Bueno, no me da.
Ven en este momento mi puntero en la pantalla, que estoy mostrando el sistema de valor. Sí, bueno, gracias. Entonces, como les decía, el sistema, el marco ITIL tiene dos componentes, digámoslo así, como importantes, como que son los, digamos, de donde surge toda la infraestructura. Los 4 dimensiones de la gestión de servicio y voy a pasar aquí y digamos, el sistema de valor. Entonces, mire que en la diapositiva anterior, el sistema de valor es el centro. Entonces, digamos que en la versión ITIL 3, de pronto se enfocaba mucho en el servicio como tal, pero no tenía en cuenta esos factores internos que de una u otra manera impactan un servicio. Y entonces, digamos que las 4 dimensiones de la gestión del servicio están aquí, digamos, identificadas como las personas y la organización, la información y la tecnología, los proveedores y socios y el flujo de valor, ¿sí? Cada una de esas dimensiones afecta directamente en lo que está buscando, digamos, la empresa, que es ese valor agregado al servicio que tenemos, ¿cierto? Y miremos que cada una de ellas, cada una de esas dimensiones está afectada directamente por factores externos, ¿sí? Entonces, la parte por acá de los componentes de las 4 dimensiones, entonces está conformada por las personas, son ese grupo, digamos, las personas que de una u otra manera en la compañía, por favor, yo miro por acá un momentico, en la compañía son las encargadas, tienen unos roles definidos, tienen una participación directa en en el alcance de los objetivos de la empresa y se ven afectados por factores políticos, ¿cierto? El factor económico, este sí, digamos, la información y la tecnología sí estaba en la versión de ITIL 3, pues estaba, digamos que enmarcada dentro de la misma versión. Aquí pues la retoman y es muy importante porque digamos que la parte de la información en la tecnología tenemos que ser conscientes de la importancia de la información, cómo la información bien manejada, bien estructurada, protegida, es la que nos permite tomar decisiones, ¿sí? Esa información es la que nos permite tomar decisiones. Entonces, el procesamiento dentro de la empresa, digámoslo así, lleva a que tomemos decisiones correctas, asegurando la entrega de valor alineada a las necesidades de nuestros interesados. Si yo estoy prestando un servicio, ejemplo, de, de un backup, voy a tomar ese ejemplo como un backup de una empresa, todo lo que yo implemente como valor agregado en ser consciente de que la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos es fundamental para los clientes, me va a dar un valor o un goodwill a ese servicio y va a hacer que de pronto el voz a voz diga, no, esa empresa es muy responsable o ese servicio con esa empresa es 1A porque pues mis datos realmente están protegidos, ¿cierto? Ese factor, esa información y tecnología es el factor 2. Luego tenemos la dimensión de los proveedores y socios. En la versión 3 no se contemplaba mucho la relación que la empresa tiene
de un servicio con proveedores externos. Y vemos que pues es vital. Por ejemplo, si yo tengo en el mismo ejemplo de un servicio de backup en la nube y no tengo una buena relación con mi proveedor de Internet, digámoslo así, pues realmente ese servicio va a tener problemas porque yo voy a sacar una copia y no tengo en ese momento conexión. Entonces, es ahí donde empieza, digamos, como a decaer mi servicio y en vez de tener un valor agregado, pues antes voy a perder muchos clientes, pues porque si la red en todo momento está caído, no tengo conexión o solamente tengo un proveedor de alojamiento, no tengo varios servidores, entonces si uno no responde, el sistema está caído, ¿cierto? Entonces es muy importante. Cada organización depende de cierta medida de los servicios proporcionados por otras organizaciones. No somos solos en el mundo, no somos unos hongos, como dicen por ahí. Por lo tanto, debemos de asegurar que nuestros proveedores y socios se encuentran alineados con la visión, la cultura y objetivos de nuestra organización, además de mantener una correcta gestión contractual. Muchas veces suele pasar que si no soy consciente de que mi contrato con ese proveedor de servicios está a punto de finalizar o no lo he renovado, entonces pues me cortan el servicio, un servicio de una página web en un servidor. Si yo con el proveedor del hosting no tengo no soy consciente de esa contratación, pues me puedo quedar sin prestar el servicio a mis clientes. Y la cuarta dimensión, que es el flujo y valor de procesos, es un servicio crítico porque es el cómo yo voy a entregar mi producto con ese valor que he logrado obtener a mis clientes, ¿cierto? Eh, digamos que es como el camino que vamos a llevar allá. Entonces, como veíamos, estas cuatro dimensiones están afectados por factores económicos, factores políticos, factores ecológicos, factores legales, la parte de contratación, de normas, factores tecnológicos. Ese es, digamos, como el primer componente de ITIL. El segundo componente es el valor, este que tenemos en el centro, que es, digamos, que estas dimensiones apuntan a que el servicio que nosotros vamos a prestar sí gane ese valor adicional, que es lo que se busca. Entonces, digamos que ese corazoncito, el centro de la imagen anterior, es el sistema de valor del servicio. Y miremos que también, digamos, tiene como unos elementos que van a hacer, digamos, que se dé este sistema de valor. Hay unos principios rectores que los vamos a ver enseguida, una gobernanza, una cadena de valor del servicio, unas prácticas que en la versión 3 eran, digamos, los servicios y una mejora continua. El sistema de ITIL no es estático, o sea, constantemente tiene que estarse revisando. Ocurre mucho, digamos, bueno, supongamos para el mismo ejemplo que traemos el backup, ¿sí? Entonces, digamos que hay un sistema, un ancho de banda que me permitía a mí sacar el backup digamos, 200 gigas, tener el backup en media hora, digámoslo así. Y entonces resulta que debido al avance de la fibra óptica, entonces para sacar esas mismas 20 gigas de backup ya me demoró 20 minutos, o sea, rebajó al 50% el tiempo. Entonces, tengo que mejorar mi proceso, mi servicio, o sea, continuamente estarlo reevaluando porque si no me voy a quedar por fuera del mercado. Y a este sistema, digamos que hay unas entradas
que es la oportunidad, la demanda de las empresas, ingresa esa demanda a ITIL, le aplicamos, digamos, estas mejores prácticas para obtener ese servicio y ese servicio sale al cliente con un valor agregado, ¿cierto? Entonces aquí me dicen que ITIL es el marco de referencia más utilizado en el mundo de la gestión de servicios, de tecnologías de la información. Y no se trata solo de tecnología, sino de cómo alinear el valor del servicio con las necesidades estratégicas de la organización. Entonces vamos a, digamos, a desglosar un poquitico estos principios que tienen que tiene el corazón del sistema de valor de servicio. Vamos a mirar por acá, que lo tengo por acá, por aquí lo tengo. La gobernanza, los principios guías, listo. Entonces, digamos que esos 4 elementos, sí, los 4 elementos que tenemos acá, los principios rectores, la gobernanza, las prácticas y la mejora continua, en síntesis son esos elementos que están conjugados para que nuestro servicio realmente obtenga ese valor. Entonces, hay unos principios rectores o principios guías que son recomendaciones que guían la organización en todas las circunstancias para la creación de valor, independiente de sus objetivos o estructura. Entonces, en síntesis, es un conjunto de recomendaciones que hace ITIL para guiar a una organización a lo largo del ciclo de vida de su gestión de servicio. Entonces, digamos que esos principios rectores en la norma, en el marco, son 7. Enfocarse en el valor, comenzar donde está, o sea, no partir de cero, sino si ya tiene un proceso montado, pues simplemente digamos que actualizarlo, ¿sí? Si es el caso, o reevaluarlo, ¿cierto? Dependiendo de, digamos, de las necesidades como tal. Otro de los principios rectores es progresar ordenadamente y con retroalimentación. Es no intentar hacer todo a la vez, sino ir paso a paso. Eh, Hasta las más grandes iniciativas deben ser realizadas iterativamente, ¿cierto? Muchas veces uno hace un paso, evalúa ese paso si está dando el resultado y continúa ascendente. Muchas veces en las empresas ocurre mucho cuando se está trabajando las certificaciones. Las empresas de una quieren hacer todos los procesos cuando es importante empezar digamos, el proceso de gestión humana, muy importante. Entonces, empezar ese paso a paso. Otro principio rector es colaborar y fomentar la visibilidad, involucrar a las personas correctas en los roles correctos para que los esfuerzos sean más aceptados, generen mayor relevancia y garantizar el éxito a largo plazo. Otro principio rector es pensar simple y trabajar de forma holística, que todos los componentes del proceso estén intercalados, relacionados, que todos estén navegando o remando hacia el mismo lugar, con los mismos objetivos. Mantenerlo simple y práctico, o es otro principio rector, o sea, no complicar los procesos, o sea, entre más sencillos, más prácticos sean, es mucho más efectivo. Y por último, son 7, el último principio rector es optimizar y automatizar. Los recursos de todos los tipos, especialmente los humanos, deben aprovecharse al máximo. Elimine todo lo que sea realmente inútil y repetitivo para una persona y usa tecnología para automatizarlo. O sea, que solamente los procesos que requieran, pues, como una intervención específica, pues sean los que están digamos, en ese proceso del servicio como tal. Bueno, entonces, digamos que la gobernanza,
digamos, la gobernanza es el gobierno, la parte directiva, es el cerebro digamos, de la empresa y son los que dan los lineamientos, son los que dan esos lineamientos de cómo vamos, digamos, a lograr ese valor, ese servicio con un valor agregado. Las prácticas, entonces, como lo veíamos en la imagen, está compuesta por 34 prácticas, ¿cierto? Pues ahorita miramos de pronto más adelante cuáles son esas prácticas y la mejora continua, como ya les decía, siempre tenemos que estar reevaluando, retroalimentando el proceso con el fin de no quedarnos, digamos, obsoletos. Listo. Entonces, con respecto a la agenda, digamos que es claro esta primera parte, la introducción a ITIL. En la gráfica hay un punto importante que de pronto en las personas que he evaluado no han tenido claro qué es un flujograma o un diagrama de flujo, ¿cierto? Pues se utiliza mucho, digamos, los programadores utilizan mucho los diagramas de flujo para identificar las entradas, las salidas, las variables en un proceso de un algoritmo. Entonces es un paso a paso que tiene una metodología, no es, he visto por ahí diagramas de flujo que son simplemente una flechita, entonces entrada, la flechita se va al proceso, luego sigue otra flechita y esto por aquí alguien está ingresando, voy a mirar. Que de pronto no tenía acceso a la pantalla, listo. Entonces digamos que para el diseño del diagrama de flujo hay que tener un estándar. Voy a compartirles por acá, voy a ver si lo tengo aquí en pantalla. Los estándares que se utilizan para diferentes diagramas de flujo, ¿cierto? Entonces hay varias normas que están contempladas y que pues nosotros como ingenieros de sistemas debemos de utilizar esa norma. Por ejemplo, aquí está, vamos a mirar la 1. Están viendo en estos momentos el documento sobre las normas de creación de diagramas de flujo, ¿cierto? Sí, señor. Porque al pasar de pronto de pantalla a veces se me bloquea. Entonces, digamos que hay una metodología que es la metodología ASME, ¿cierto? Entonces, ellos tienen una nomenclatura para un diagrama de flujo. Digamos que el origen es un rectángulo, la operación es un círculo, una inspección es un cuadrado, ¿cierto? Transporte una flecha y así sucesivamente cada norma tiene como su nomenclatura. Por ejemplo, la ANSI, que es la que más normalmente trabajamos los ingenieros de sistema, tiene un inicio y un fin, es una, a ver, esto es como un círculo, ¿cómo se llama? Un diagrama, a ver, ¿cómo es que se llama este? Alguien que me colabore. No es un círculo, es más alargadito. Óvalo. ¿Una elipse? Yo creo que sí, sería una elipse, sí, porque es alargadita. Es un óvalo. Bueno, óvalo, listo. Entonces digamos que esta norma utiliza en la inicio y fin un óvalo. Para una actividad utiliza un rectángulo. Cuando va a requerir un documento, este es el símbolo para un documento, ¿cierto? Que va a obtener datos, que va a traer datos de una, pues en la parte de sistemas, va a traer datos de entrada o datos de salida o va a tener un repositorio. Este es el documento que lo identifica, ¿cierto? Este es el símbolo, el diamante de decisión. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué?
porque es el que nos permite crear esos bucles, sí o no, si sí se da, si no se da, si sí se da, ¿qué hacemos? Y si no se da, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Mire que tenemos, normalmente hay unas normas, ya enseguida las miramos, de cómo crear un diagrama de flujo. Están las líneas de flujo, está el conector, ¿cierto? Cuando mi diagrama de flujo es muy grande y en una misma página yo paso, termino como en el lado izquierdo de la página, voy a pasar al lado derecho, entonces yo coloco este conectorcito, entonces ahí coloco 1 y al lado derecho coloco 1 y sigo con el proceso, ¿cierto? Hay otra norma que es la ISO, también tiene como otras, digamos, otra nomenclatura para generar un diagrama de flujo. Entonces, que quede claro, los diagramas de flujo que vamos a trabajar en esta actividad deben estar dentro de esta nomenclatura. Pues no es hacerlo así como, porque pues, por lo que he visto que he tenido que calificar. Yo les voy a compartir entonces, digamos, como este documento donde están las normas y como recomendación, la norma que vamos a utilizar, ¿dónde está? Se me perdió. Aunque ustedes pueden utilizar cualquier norma, ¿cierto? Pero pues por facilidad, esta es la norma, no está la ASME, es la ISO, la ANSI. Arribita. ANSI. Doctor, la ISO 27001, ¿verdad? Ahí está la ASME. Esa es la ASME. Esta es la ASME, sí. Vamos a utilizar, pues les recomiendo la ANSI, ¿cierto? Pues encuentra uno muchos ejemplos de esta norma. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Y me voy a ir por aquí atrásito para la creación de este diagrama de flujo. Estas son, digamos, como la estructura. Entonces, debe indicarse claramente dónde inicia y dónde termina. Entonces, va a iniciar con un óvalo y va a terminar con un óvalo, ¿cierto? Ese es básicamente, o sea, todo diagrama de flujo tiene que tener un inicio y un fin. Las líneas deben ser verticales u horizontales, nunca diagonales. O sea, siempre va a ir en horizontal o vertical, no así en curva, digámoslo así. La línea no pueden ir así. No cruzar la línea de flujo empleando los conectores adecuados sin hacer uso excesivo de ellos, ¿cierto? Entonces, muchas veces una línea, un conector, se va a, digamos, a cruzar con otra línea. Entonces, en ese momento no se cruza así directamente, sino que tenemos que hacer como una muesquita. De pronto voy a mirar por aquí si de pronto hay algún ejemplo para visualizarlo. Solo deben llegar solo debe llegar una sola línea de flujo a un símbolo, pero pueden llegar muchas líneas de flujo a otras líneas. ¿Cómo interpreto yo esta parte? Voy a abrir por aquí un ejemplo de un diagrama de flujo. Imágenes. Entonces, digamos que este es un diagrama de flujo, ¿cierto? Entonces, mire que inicia y termina debe iniciar y terminar con un óvalo, listo. Entonces me pregunta, comienzo, ¿quiero comenzar? Si digo que sí, mire que sale, digamos, esto publicidad, sale la flechita puede salir por la derecha o por debajo en el rombo, ¿cierto? Por la derecha o por la izquierda. Y si, por ejemplo, mire que aquí aunque esta está saliendo por la izquierda, que debería ser por donde entra, entonces yo cómo sacaría esta línea para que cumpla con la norma.
Entonces, digamos que la cogería, ay Dios. La cogería, entonces, si tiene que salir por la izquierda, por la derecha del elemento o por debajo, yo no la sacaría de acá. La saco de acá abajo, la llevo y la llevo aquí directamente al símbolo. Esta, por ejemplo, no cumple esa norma, que las entradas son por arriba o por la izquierda y las salidas son por la derecha y por debajo. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es como una norma. Vamos a ver si por aquí hay alguna. No, no hay ninguna. Si, por ejemplo, por alguna circunstancia, a este ciclo tuviese que salir otra flecha de acá e ingresar a este, yo no la voy a ingresar, entonces la sacaría de acá, me vengo por acá y aquí la coloco sobre la flecha, no sobre el elemento, ¿sí? Porque ahí dice que solamente puede entrar una y salir una. Y en este diamante, en este rombo, tienen, digamos, la excepción, que pueden entrar dos y salir dos, ¿cierto? Esa es como la característica. Vuelvo al documento del PDF para seguir como mirando esas normas. Por aquí la línea de flujo debe entrar a un símbolo. Aquí en el caso de que el diagrama sobrepase una página y enumerar y emplear los conectores correspondientes. Cuando no es en la misma página, ustedes se acuerdan que ahorita yo les di el ejemplo en la misma página, pero cuando es página 1, página 2, página 3, el conector es diferente y enseguida se los muestro. Todos los símbolos tienen una línea de entrada y una de salida, a excepción del símbolo inicial y símbolo final, ¿cierto? Entonces mire que aquí me están aclarando, todos los símbolos tienen una línea de entrada y una de salida, a excepción del símbolo inicial y símbolo final, que solamente tienen una entrada. Aquí me aclara lo que le estaba explicando ahorita. Todos los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. Listo, entonces digamos que esa es la forma como se hace un diagrama de flujo. Ahorita les estaba mostrando, vamos a mirar aquí en la norma, que me estaba diciendo que para conectar en la ANSI, para conectar páginas, este es el símbolo. Para conectar en la misma página, el círculo. Y para conectar a páginas diferentes, este es el símbolo. Entonces aquí iría, si termino aquí, entonces voy a pasar a la página 1. Aquí iría el 1, donde inicio en la siguiente página, inicio con este y continúo el flujo. Listo. Entonces quería como aclararles esa parte con respecto al diagrama de flujo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Porque a veces este temita como que, no sé, lo pone a uno a trastabillar. Pero ustedes han trabajado diagramas de flujo antes, en otros procesos. De mi parte, sí, señor. Bueno, es utilizar una norma, listo. Y ser consciente, pues constante con la norma. Lo más importante es, digamos, realmente el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Identificar unas entradas, unas salidas y unas actividades. Entonces, por ejemplo, yo para la actividad siempre tengo el rombo. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que vengo de la base de datos, entonces, verificar la conexión con el servidor. Listo, entonces esta es una acción. Salgo de acá y sigo. En el momento hay conexión con el servidor, entonces me vengo con me digo sí, sí hay conexión. Entonces, si hay conexión, hago el siguiente proceso. Si no hay conexión, tengo que hacer otra actividad. Entonces, por ejemplo, reiniciar, digamos, el servicio, ¿cierto? Ese sería como una actividad. O tendría que verificar, llamar al proveedor de servicio, algo que yo tenga que hacer si no tengo conexión. Entonces, para que tengan que ese flujo me tiene que dar
unas personas que son importantes y que son las que yo voy a utilizar para la matriz RASI, ¿cierto? Entonces, de ese diagrama de flujo yo saco las actividades y a cada una de esas actividades le doy, de acuerdo a las personas que intervienen, a los responsables, una calificación. Entonces, RASI es de responsable, es esa persona encargada, es la que, digamos, monitoriza. ¿Qué más? A ver, el responsable es, pues, es el, digamos, es quien ejecuta la tarea, digámoslo así. Si yo, por ejemplo, a una persona le digo, venga, diseñe el programa para sacar el backup. Se va a sacar el backup todos los lunes a las 7 de la noche. Entonces, él es el responsable de ese proceso, ¿cierto? Y debe ejecutarlo. Luego está la persona, el aprobador, ¿sí? O último responsable, pues es la persona que tiene la posibilidad de que si la tarea es completa o es satisfactoria, pues él aprueba, digámoslo así. El consultor es, digamos, esa persona experta, digámoslo, que usted tiene dentro de su proceso, si está implementando un sistema de gestión en una empresa, y hay un experto en seguridad de la información, en ataques cibernéticos, esa persona es la que usted tiene que consultar en un momento determinado para el proceso, ¿cierto? En este caso, el consultor, para el ejemplo que traemos del backup, es el ingeniero de sistemas, es el que debemos consultar si hay alguna actividad o algo que haya que hacer en el proceso. Y pues la persona informada es simplemente, digamos, la persona a la que se le dice que el proceso funcionó, que está funcionando o que tiene una inconsistencia, pero que no participa en el proceso como tal. Entonces, estos elementos, las actividades, surgen del diagrama de flujo. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Siguiendo con el proceso, con la agenda, entonces la guía nos dice que tenemos que implementar unas herramientas de unas KPI, ¿cierto? Que son Key Performance Indirector, que son esas llaves o esos indicadores claves que nos están permitiendo identificar si el proceso que estamos haciendo cumple con la norma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la disponibilidad en el ejemplo del backup, debemos de garantizar una disponibilidad del 99%, tenemos que garantizar una integridad de datos del 100% y si hay una falla en el sistema, garantizar que el sistema se recupera en menos de 2 horas, ¿cierto? Esas son como las métricas, las medidas. Y debe haber una fórmula que nos va a permitir identificar cómo estamos en ese proceso. Entonces, para un backup, por ejemplo, el número de respaldos exitosos sobre los respaldos programados por 100. Eso me va a dar una tasa de éxito. Entonces, cada uno de los elementos de las métricas que vamos a implementar en nuestro proceso debe tener fórmula. O sea, no puede ir así como si por arte de magia. Listo. Entonces, para que tengan en cuenta que hay que encontrar esa herramienta para generar la fórmula. Y ya digamos que esta diapositiva es lo que tiene que ver con el podcast que ustedes tienen que presentar en cuanto a Edge Computing y a la computación tradicional, que tiene unos beneficios, ¿cierto? Que la Edge Computing es procesar los datos lo más cerca posible a donde se producen, con el fin de bajar la latencia, haya más eficiencia,
haya mejor autonomía. Por eso, digamos que los carros autónomos o autónomos, ellos antes de enviar toda esa información a la nube, tienen internamente respuestas que son que la requieren inmediatamente. No podrían enviar un carro autónomo, enviarlas el dato y que de la nube se le responda y ya luego frenar. No, es ya o ya, ¿cierto? Entonces, ese es ese podcast tiene que ir encaminado a este componente y, a la parte del Internet de las cosas en la cloud. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí está ya, digamos, a definir el paso a paso de la guía, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Dudas, inquietudes? Jóvenes. Ingeniero, yo tengo una duda, así Sí. como de pronto en el tema de el diagrama de flujo hay algunas normas específicas que vamos a implementar para el levantamiento de las CAPIs, ¿se debe hacer uso de alguna norma específica? No lo desconozco, gracias. Pues, a ver, depende, como les venía diciendo, de la empresa que ustedes seleccionaron, ¿cierto? Parte de ahí. Y parte de, digamos, de lo que quieran medir. Si en algún momento usted lo que quiere, por ejemplo, no sé, a ver, usted quiere medir la vulnerabilidad de un sistema, ¿cierto? ¿Cómo mediría usted esa vulnerabilidad? Digamos, en la cantidad de ataques que tiene o que se le presentan al sistema con, digamos, el acceso que hayan tenido al sistema. Entonces, eso te va a dar un porcentaje. Entonces, usted dice en su métrica, para que mi servicio sea un servicio, digamos, eficiente, el nivel de ataque, el nivel de respuesta o el nivel de ataques que yo puedo recibir y que no se materialicen es de un 2%. Entonces, usted mide la cantidad de ataques que tiene con respecto a las penetraciones que ha tenido y eso le va a dar ese porcentaje. Entonces usted dice, no cumple o si cumplo o tengo que mejorar el proceso, ¿cierto? Porque ¿qué busca uno cuando está protegiendo un sistema? Pues que no lo vulneren, ¿cierto? Aunque la vulnerabilidad usted no puede garantizar que nunca lo van a vulnerar. Entonces usted dice, no, pues yo podría decir que me vulneren una vez en un año. Ese es digamos, como un riesgo que usted podría correr. Entonces, parte de ahí, de esos valores que usted va a medir de su proceso para implementar esa medida. Hay diferentes, digamos, mm, tipos de KPIs. Hay digamos, son de tipo, digamos, funcionales, de tipo estratégico, de tipo estadístico, ¿cierto? Entonces, es dependiendo de lo que tú vayas a medir como tal. Lo importante para nuestro caso es que debe haber una medida que te va a permitir saber si el proceso que estás haciendo está dentro digamos, del rango. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar a la guía de aprendizaje, la 3, listo. Entonces, digamos por acá, que es colaborativa, empezando por ahí, que es muy importante, que es una actividad colaborativa, tiene 100 puntos. ¿De dónde va a partir lo colaborativa? Va a partir de la intervención que cada uno tenga en el foro. Entonces, digamos que alguien hizo su aporte en cuanto a una empresa y digamos que
está cumpliendo, digamos, con los objetivos de valor para la empresa. Entonces, entre todos, como cada uno le va a responder al compañero en una forma positiva, entonces van a, en conjunto, pues van a presentar un solo trabajo, ¿cierto? Y depende de, digamos, de cómo se vaya desarrollando en el foro la actividad. Sin embargo, pues uno ve, digamos, trabajos que están muy bien orientados y entonces, pues de ahí se tomaría, digamos, como una sola entrega. Entonces dice que la fecha de finalización es el 12 de mayo. ¿En qué consiste la actividad? Se busca alcanzar este resultado. Al final del curso, el estudiante estará en capacidad de integrar los diferentes modelos de servicio en la nube. Por eso partimos de lo que hicimos en la fase 2 para maximizar su uso en cualquier organización en torno a la optimización de los sistemas que dispone la empresa para generación de sus servicios en los diferentes ámbitos. La actividad consiste en tomando como referencia el modelo de servicios en la nube y teniendo en cuenta la empresa y la comunidad elegida en las fases anteriores, cada estudiante presentará un diseño de servicio ITIL teniendo en cuenta cualquiera de los siguientes aspectos. Pero no es, pues se deben de tener en cuenta los tres aspectos: el diseño del proceso, la herramienta de gestión de servicios de TI y el diseño de métricas e indicadores, ¿cierto? Entonces, la identificación del servicio, ¿cómo lo vamos a hacer? Va el nombre del servicio. Entonces, para el caso que venimos trabajando, servicio de backup automatizado de la empresa X, ¿cierto? O sea, ¿a quién va dirigido en ese nombre? Tiene que ser muy, digamos que muy concreto. El diseño del proceso. Entonces aquí va el diagrama de flujo. ¿Cómo hago yo el proceso que el servicio que estoy implementando a través de un diagrama de flujo? Asignando roles y responsabilidades. Luego selecciono una herramienta. El diagrama de flujo del proceso principal, el estudiante debe representar gráficamente las actividades claves del servicio de TI, seleccionando, mostrando el recorrido lógico de inicio a fin, ¿cierto? Defina los roles y responsabilidades mediante una matriz RACI que muestre claramente quién ejecuta, aprueba, consulta y es informado en cada actividad del proceso. Listo. Entonces, ahí va la matriz RACI. Herramientas de gestión. Entonces, seleccionar una herramienta específica para, digamos, implementar el servicio y hay que justificar por qué selecciono esa herramienta, ¿cierto? Luego viene el diseño de métricas, que ya lo vimos, definir las métricas o indicadores KPIs que permiten medir la efectividad y calidad del servicio diseñado. Que este indicador debe responder qué se va a medir, cómo se va a medir la fórmula del cálculo y con qué frecuencia se mide, ¿cierto? Diaria, semanal, mensual. ¿Cuál es su método objetivo esperado? Un 90% de incidentes o 90% de preguntas resueltas, ¿cierto? Es importante cuál es la meta que yo espero con esa medición. El podcast dice de máximo 5 minutos, puede ser de 3, de 2, de 4, pero que no se extienda más allá y que tiene que ver con un comparativo entre computación de borde y la nube o la cloud del IoT, el Internet de las Cosas. ¿Listo? Dice que es una actividad colaborativa con el fin de fortalecer el trabajo colaborativo y promover la coevaluación constructiva. Cada estudiante deberá seleccionar un compañero y realizarle una retroalimentación directa sobre el diseño de ITIL presentado en el foro correspondiente. Listo. Entonces, esta evidencia debe estar en el informe final, ¿cierto? Porque estábamos de pronto ahorita la ingeniera Sandra para clarificar la parte que habíamos planteado de la participación en el foro,
Entonces, si es así, ellos deberían tomar el pantallazo y ponerlo en el informe final, ¿cierto? Enseguida lo aclaramos. Cada estudiante seleccionará un compañero y revelará su propuesta de diseño, listo. La retroalimentación debe realizarse en el foro de manera respetuosa, argumentada y orientada al mejoramiento del proceso. La realimentación debe abordar aspectos como claridad y coherencia, estructura del proceso, pertinencia de la herramienta, pertinencia y claridad de los indicadores. Sobre alguno de estos aspectos va a ser nuestra retroalimentación. Cada estudiante deberá integrar en su documento final individual una breve apartado donde incluya el nombre del compañero que retroalimentó evidencia de la retroalimentación, o sea, va a ir en el informe final. Realizar un documento en donde se encuentre el compendio de 1, diseño del servicio, y 2, el enlace del podcast. Es muy importante. En el enlace ya he revisado algunos que el enlace lo suben privado y yo no puedo acceder a ver el enlace. Tienen que tener presente que debe ser público. Listo. Y están los elementos que siempre nos pide, digamos, la UNAD en la presentación de trabajos, la portada, la introducción, los objetivos, desarrollo de los ítems, ¿sí? Entonces, para el desarrollo es necesario que la agenda del curso, los contenidos referentes y la guía de actividades. Es muy importante, voy a mostrar por aquí, voy a ver si lo tengo acá, que verifiquen ¿dónde está la rúbrica? La rúbrica de evaluación. Mire que hay 3 componentes. El primer componente es el diseño del servicio, listo, que tiene todos los elementos pues, que acabamos de ver. El podcast tiene un puntaje de 40 puntos y estos 2 siguientes son con respecto al estudiante selecciona un compañero y realiza una retroalimentación, tiene valor de 15 puntos y presenta un solo documento de forma individual final con las referencias en norma APA. Entonces ya teniendo en cuenta como dentro del grupo Ingeniero, quién es la persona. Sí, adelante. ¿me podría aclarar un poco más del podcast? Porque yo no he hecho ninguno, ni dónde lo puedo hacer o algo así. Bueno, YouTube tiene una opcioncita para crear el podcast. Un podcast es como una, digamos, una presentación, es como un video, un videíto en el que usted va a tomar eh, un elemento. En este momento, en este caso va a tomar el cloud de border, o sea, y el Internet de las cosas en la nube, ¿cierto? Esos 2 elementos. Y los expone. Yo por aquí había visto, hay un videíto por ahí muy interesante, yo creo que yo lo tenía por acá, de pronto los comparto ahorita, de cómo crear un podcast, ¿cierto? Entonces usted lo que hace es, entra a YouTube, hay la opcioncita de podcast y en el podcast ya usted da, digamos que si tiene una presentación, puede poner la presentación y ir hablando sobre ella o directamente usted presentarlo. Yo voy a mostrarle por acá, a ver, no sé, voy a ver si de pronto tengo alguno que me sirva como ejemplo de los descargas de los que ya he revisado. Voy a ver, no sé, por ahí está Santiago Calderón, en los presentes. Voy a mirar por aquí. Bueno, aquí tenemos el problema de que él me envió un enlace que no abre, ¿cierto? Voy a abrir por aquí el podcast que él hizo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Y escuchan. No. Voy a mirar por aquí compartir ese video, ese audio.
¿Escuchan ahí? No, tutor. Bueno, no tengo ahí cómo compartir el audio del video por estar en otra pantalla. Bueno, pero básicamente es eso. De todo modo, yo ahí en el grupo les voy a poner un videito de paso a paso para crear un podcast y como es tan corto, de 2 o 3 minutos, es relativamente fácil. Por aquí, Edith tiene una pregunta. Buenas tardes, tutores y compañeros. Tutor, yo tengo una pregunta. ¿La entrega del documento final es individual? No, es en grupo. Es digamos que porque lo pide la misma guía de aprendizaje. Es una entrega grupal, ¿sí? Pero No es grupal quiere individual. decir con No, el, ingeniero, pero ahí dice que es la entrega individual y se debe anexar En es la la página número evidencia de que 3. uno hace la retroalimentación. Un momento, por favor, yo verifico bien. Dice que es colaborativa. ¿Dónde está en la entrega del documento? Por aquí abajo. En la métrica está, es el último criterio y ahí dice que cada uno debe entregar su trabajo colaborativa en el sentido de que debemos hacer la retroalimentación y colocar la evidencia en el trabajo escrito. Entrega del documento con la estructura solicitada donde se entrega el desarrollo de los 2 puntos. La evidencia de desarrollar colaborativas, la evidencia de desarrollar colaborativas son edición de acompañar, bueno, sí, sí, realmente lo que se evidencia es que hubo participación en el foro y la retroalimentación que usted le hizo al compañero, sí, es verdad. Porque aquí dice, Bueno, para su ingeniero. entrega, sí, entonces cada uno entrega el documento, pero evidencia que tuvo la participación en el foro, presentó su propuesta y retroalimentó a un compañero específico, o sea, tiene que estar ahí el nombre de la persona, del compañero al que retroalimentó. Es verdad, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí está Luis Tutor, Eduardo. una pregunta adicional. Respecto al diagrama de flujo del proceso cuando nos estabas explicando, ¿hay posibilidad de compartir de pronto el nombre del archivo cuando nos mostraste como un documento que Sí, explicaba como detalladamente cuáles eran las pautas? yo se los comparto. Yo creo que por acá mismo podría, no, porque yo no tengo, digamos, como acceso a todos, solamente tendría a mi grupo. Y yo le pido a la ingeniera que me colabore compartiéndolo y se los comparto para que lo tengan ahí como eh, un, eh, un derrotero de cómo se crean los diagramas de flujo y bajo qué norma ustedes lo van a trabajar. Entonces les comparto el documento. Luis Eduardo. Hola, doctor. Bueno, una parte ya la resolví con lo que la compañera preguntó. La otra es referente, digamos, que uno haga el aporte en el foro y que no tenga, digamos, que nadie se conecte. Ahí cómo se vería reflejado ese criterio, porque me ha pasado. Sí, sí, y yo no sé, pasa mucho. Bueno, pues realmente digamos que no dejar para última hora, ¿cierto? Esperar por ahí hasta el 10, digámoslo así. Si el 10, que la entrega es el 12, si el 10 no ha habido retroalimentación de ningún compañero, usted selecciona uno de los, por ejemplo, digamos, es importante el de las medidas, el de los indicadores de rendimiento. Entonces usted amplía, digámoslo así, ese, ese tema y coloca la nota, o sea, la observación de que no hubo retroalimentación por parte del compañero, ¿cierto? O sea, que no hubo con quién, digamos, usted hacer esa retroalimentación. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Dejar la Mm, evidencia. Muchísimas gracias. Exactamente, que quede la evidencia. Aunque yo, por ejemplo, digamos por aquí voy a mirar a ver si lo tengo.
seguimiento pues para mi grupo, no sé, de pronto estoy haciendo el seguimiento de acuerdo al aporte y a la retroalimentación de cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Pero como en el documento va a ir el soporte, el pantallazo de ese proceso, entonces creo que ahí se cumple. Lo importante es que si no lo hay, usted amplíe específicamente una de las temáticas. ¿Por qué seleccionó ese servicio? Puede hacerlo. O algo que permite mucho es, por ejemplo, la creación de la matriz también. ¿Por qué asignó esos roles a esas personas? Entonces, es hacer como una evaluación pues, autónoma, digámoslo así. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? No, está bien, tutor, gracias. Bueno, por aquí no veo más preguntas. Muchas gracias. Había dicho que iba a abrir la cámara para las preguntas y se me olvidó. Que tengan una feliz tarde. De todos modos, dudas o inquietudes por el foro, con mucho gusto. Y voy entonces a compartir para que les llegue a todos el documento de la norma de creación de diagramas de flujo. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias, tutor. Gracias, ingeniero. Buena Muchas tarde Hasta a gracias. luego. todos. Chao. Gracias. Hasta luego.